Nos acompaña ahora en el Búho TV el historiador Mario Rommel Espinosa. Él es director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y con él vamos a conversar sobre la ciudad y estos 477 años que está a punto de cumplir. Bienvenido, Rommel. Gracias por la invitación. ¿Cuál, a tu juicio, en tu visión personal, ha sido en estos 477 años el momento o los momentos cumbres de la historia de Arequipa? No sé si el momento de mayor gloria o de mayor desarrollo. En fin, es una pregunta un poco forzada, pero bueno. Sí, claro. Bueno, si hablamos de la Fundación Española, a partir de la Fundación Española, evidentemente el hecho mismo de esta fecha es un hito en este proceso histórico, definitivamente, ¿no? Que marca un antes y un después, y también lo que hoy vivimos, ¿no? La existencia de la ciudad misma, ¿no? Las costumbres y tradiciones que tienen un origen que se remonta a esa época. Por otro lado, la presencia, evidentemente, del español, del castellano en estas tierras, y la impronta de su cultura occidental constituye también un hecho muy significativo. Claro, pero digamos, ¿no? Eso es como a nivel nacional. Ahora, ¿cuándo Arequipa, la ciudad, esta ciudad que va a cumplir 477 años de fundada, adquiere como una personalidad propia, se hace notar más? En fin. Bueno, yo creo que Arequipa en la República, ¿no? Definitivamente se reinventa en la República. En la época prehispánica fue el Cusco, la colonia fue Lima como capital del virreinato, y en la República fue Arequipa, definitivamente, ¿no? Ese espíritu cívico que animó a los arequipeños durante el siglo XIX hizo que el propio Jorge Polar, en su libro Arequipa, publicado en 1891, acuñara una frase que hasta hoy repetimos: no en vano se nace al pie de un volcán. Esto evidencia, ¿no?, que la existencia de una historia, de un pasado, de la cual los arequipeños se sentían muy orgullosos. También, ¿no?, es una expresión del forjamiento de una identidad para esa época, ¿no? Un arequipeño que se asocia a la literatura, pero también al espíritu cívico, que se asocia a las revoluciones, a las famosas revoluciones. Otro libro de Leán Valdivia, publicado en 1874, Memorias sobre las revoluciones de Arequipa. Y esas revoluciones, como dijo Jorge Basadre, hicieron de Arequipa la pistola que apuntaba al corazón de Lima, por lo menos hasta 1867, ¿no? Entonces Arequipa, durante su época republicana, incluso durante la época de la emancipación, tiene una presencia protagónica a través de abogados, militares, sacerdotes, ¿no?, que juegan un papel importante en la vida política local con proyección nacional. ¿Y qué personajes arequipeños encarnan, a tu juicio, este espíritu cívico, estos valores que resaltan y se hacen efectivamente notorios, ¿no es cierto? Estamos hablando como la segunda mitad del siglo XIX y hasta quizá la primera mitad del siglo XX, más o menos, ¿no? Así es. Bueno, un personaje que es reconocido por todos es Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar se constituye una figura clave en la historia de Arequipa a partir de 1827 en adelante, ¿no?, en que el periódico El Republicano, que circulaba en Arequipa, comienza a publicar sus poemas y ya se le reconoce como una figura. Y recién es reconocido, ¿no? Claro, se le empieza a reconocer. Las memorias de Guillermo Miller, también publicadas en 1821-22, si no me equivoco, también hablan de Mariano Melgar. O sea, se empieza a reconocer esta figura, ¿no? Por un lado, el bardo, el poeta, y por otro lado, el guerrero, ¿no? El poeta y el guerrero, la pluma, el rebelde, la espada, el libertario, la pluma, la espada, la pluma y el sable, que concurrieron para la búsqueda y el logro de un solo objetivo, que era la libertad, ¿no? Entonces la libertad se convierte en una bandera de lucha de los arequipeños. Se dice que también Arequipa en particular se politiza demasiado, es una ciudad muy politizada en esta primera mitad del siglo XIX, ¿no? Está la presencia de los caudillos,
con proyección nacional, pero los caudillos locales también, ¿no? Estaban los Macías, los Domingo Gamio, llamados Chichafuerte, eran personajes que articulaban, digamos, una comunicación entre los líderes barriales y los caudillos de proyección nacional. Uh-huh. ¿Y qué otros personajes le siguen? Bueno, digamos? Mariano Melgar, Mariano José de Arce, José María Corbacho, Francisco Javier de Luna Pizarro, por ejemplo, en esta etapa previo a la independencia, ¿no? Posteriormente tenemos a José María Quimper, José Simón Tejeda, Toribio Pacheco, Francisco García Calderón, por ejemplo, entre los juristas, pléyade de juristas, poetas como Manuel Castillo, Trinidad Fernández, ¿no? Samuel Velarde, escritores como María Nieves y Bustamante, por ejemplo, ¿no? Y hay unos personajes de la segunda mitad del siglo XIX que integraron el Club Literario de Arequipa, que se funda en 1871, si no me equivoco, y están ahí Belisario Yossi Rivero, está Mariano Ambrosio Cateriano, historiador y también periodista y magistrado, ¿no? Trinidad Ocarmo, en fin, hay un conjunto de personajes que son la expresión viva de esa tradición también literaria y cultural que tiene Arequipa para ese momento, forjado a partir del Colegio Seminario, de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, del Colegio de Independencia Americana, ¿no es cierto? Y de estas sociedades literarias que se fundan a partir de 1870 en adelante en Arequipa, ¿no? Hay varias sociedades literarias dedicadas a la lectura, al libro, que animan pequeñas tertulias, pero que tienen una gran, digamos, han tenido una gran proyección desde el punto de vista de la historia, ¿no? Para acotar que esa tradición se remonta al siglo XIX, claro, Toribio Pacheco, García Calderón, y en el XX tenemos figuras como Ángel Gustavo Cornejo, Héctor Cornejo Chávez, ¿no? José Luis Bustamante Rivero, por ejemplo, solo por citar algunos, Darío Rodríguez Llerena, en fin, hay varios juristas. Arequipa ha sido cuna de juristas, ¿no? La ciudad de Francisco Mostajo, historiador, tribuno, ¿no? Jurista, abogado, en fin, entonces tenemos un conjunto de personajes que van forjando la identidad de Arequipa y también van siendo partícipes o figuras protagónicas de hechos históricos tanto en la región como también en el país, ¿no? Y otros detalles internacionales inclusive. En el área de ciencias sociales, lo que comprende historia, no se aborda pues definitivamente lo que nosotros consideramos que sería la historia regional, ¿no? Sería ideal, debería ser ideal que se incorpore en la currícula escolar historia regional para todas las regiones del país, evidentemente, porque todas las regiones tienen su historia, ¿no? Tienen sus personajes, etcétera, de modo que eso es un vacío que todavía está pendiente de enfrentar, de acometer. En el caso de las universidades, ¿no? Hay una mayor posibilidad quizás en ese espacio, en los cursos generales de cualquiera de las carreras, de poder enfatizar en la historia regional, revalorar a estos personajes, su obra, pero también el colectivo, ¿no? O sea, tanto el caudillo colectivo de Arequipa, sus instituciones, ¿no es cierto?, las problemáticas de la región en sí misma y cómo han sido superadas estas, y por supuesto estos personajes en todos los campos del saber que ha tenido Arequipa, ¿no? Desde un Víctor Andrés Belaúnde como pensador hasta un Pedro Paulet, ¿no? Como pionero de la aviación espacial. Un Honorio Delgado como gran psiquiatra, en diferentes áreas de disciplinas del conocimiento humano. En realidad, fíjate, en 1908 se promovió un concurso, la Universidad de San Agustín promovió un concurso bajo la siguiente pregunta: ¿por qué razón Arequipa ha tenido tantos arequipeños ilustres? Ya se lo preguntaban en 1908, ¿no? Y el concurso el primer lugar lo ganó a Alberto Bayón Landa, ¿no? Sobre un estudio de sociología arequipeña, donde daba respuesta, intentaba dar una respuesta del origen de esta pléyade de arequipeños ilustres. Bueno, claro, encontraba de haber nacido al pie de un volcán, claro, encontraba el origen en la creación de estas instituciones tutelares de Arequipa, como es el Colegio de Independencia Americana, la Academia Lauretana y la Universidad de San Agustín. Llegaríamos al quinto centenario con mucho de historia, mucho de pasado, mucha tradición, pero en el caso del presente habría que ver que también Arequipa se ha reconfigurado, su identidad
ha cambiado definitivamente, son otros tiempos, ¿no? Arequipa ya no es una ciudad pequeña, ¿no? Relativamente homogénea, es una ciudad que como una diáspora se ha abierto a una migración, ¿no? Procedente de otras regiones del país, de modo que también la estructura social ha cambiado en Arequipa. También ha habido un éxodo de arequipeños, es verdad, claro, tanto a otras regiones como fuera del país, ¿no? Entonces yo creo que sin ánimo de ser severos en la apreciación, yo creo que Arequipa, para decirlo, para el quinto centenario, llega reconfigurada con nuevos protagonistas, con nuevos actores sociales, definitivamente, ¿no? Ya no son esas familias, esos líderes pertenecientes a familias tradicionales, ¿no? O sea, Arequipa cambia su imagen, su rostro, sobre todo a partir de la década de los 60, 70 y 80, ¿no? En que una masa colectiva también entra a tallar en la política, ¿no? Con el reconocimiento del sufragio universal, por ejemplo, liderazgos populares, personajes nuevos que ocupan la alcaldía provincial, ¿no? Ya no es el vecino notable, sino el buen vecino, por el contrario, procedentes incluso de otras regiones del país, de Ica, de Juliaca, Puno, en fin, entonces tenemos una variedad diferente, ¿no? Otros son los objetivos que también la ciudad y la región se traza, por supuesto, ¿no? Ya no son los objetivos de hace años. Hay algunos temas que son recurrentes, ¿no? El tema, por ejemplo, del transporte es un tema, o también del planeamiento urbano de la ciudad, son temas que siguen vigentes, por cierto, pero hay otras necesidades. A medida que Arequipa ha crecido de manera desmesurada, han surgido otras necesidades y otras son las demandas, ¿no? Pero tampoco podemos vivir aferrados al pasado, ¿no? O solamente de las épocas gloriosas de nuestra ciudad, de los laureles de ayer, como dice la letra del himno de Arequipa, ¿no? Entonces yo creo que Arequipa pues cambia de imagen, se ha reconfigurado otros objetivos y creo que Arequipa para esa época debería proyectarse como una ciudad con la posibilidad de crear una ciudad nueva, ¿no es cierto? O sea, aparte de la ciudad del centro histórico, la ciudad nueva, ¿no? Un mejor transporte, una intercomunicación entre los conos, norte, sur, este, oeste, ¿no? En fin, y también poder lograr satisfacer todas las necesidades vitales que estas nuevas poblaciones asentadas a las márgenes del corazón de Arequipa, que han dado origen a nuevos distritos, pero que ahora también están surgiendo nuevos asentamientos humanos, tengan pues todas ellas, digamos, satisfecha sus necesidades prioritarias. Me parece que esa sería uno de los grandes objetivos. Áreas verdes, las pocas que puedan quedar, pero pensando también en poder recuperar nuevas áreas o ganar áreas. Yo creo que deben asumir el hecho de que somos una sociedad pluricultural, pluriétnica, multilingüe, multicultural. O sea, estamos enfrentando nuevos retos de una ciudad globalizada, un país globalizado. Quiera o no, por supuesto, yo creo que en eso también hay una mayor apertura, ¿no? De parte del ciudadano, ¿no? De la propia Arequipa. Entonces, un poco replantear los esquemas actuales. Yo participo de tradiciones y costumbres y de una historia que ha dado origen a este espíritu cívico y este orgullo local. Sin embargo, enfrentamos ahora una nueva realidad, ¿no? Y esa nueva realidad debe ser asumida y también debe ser asumida y asimilada, ¿no? Gracias. El Búho, la revista de Arequipa, trae en su nueva edición cómo liquidar la campiña con normas municipales y, de paso, favorecer a una universidad. Los últimos días de Edgar Alarcón como Contralor de la República en Arequipa. Laguna Azul, un proyecto sin estudio de impacto ambiental para instalar una hidroeléctrica en el Valle de los Volcanes. Entrevistas a Ramiro Llona y Odi González. Reportaje al Chacu y crónica de un secuestro. Esto y más en la nueva edición de la revista de Arequipa. El Búho, más periodismo.